Bienvenidos a Archivos Aether. Les mando un abrazo gigantesco. En este momento tengo conectado a Jaime Borboya. Él es escritor, maestro masón, Rosacruz, maestro de yoga, un experto en todas las artes esotéricas. Y hoy vamos a conversar acerca de el trabajo del sendero con el tarot. Bienvenido a Archivos Aether nuevamente, Jaime, porque ya tenemos programa acá. ¿Cómo estás? Muy bien, Pascal, afortunadamente listo Sí. para tratar este tema que es muy interesante. Muy bien, sí, un saludo a toda la gente de México también, con lo que estamos viendo hoy en día mundialmente. Así que bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo tú podrías definir el trabajo de sendero con el tarot? Ya que es bastante complejo esto. Sí, en realidad es el sendero, es el viaje de los senderos en el árbol de la vida, pero en el árbol de la vida implica varias simbologías, ¿no? Implica una carta del tarot, implica una letra hebrea y implica una serie de símbolos que vas recorriendo a través del sendero. Pero antes que esto me gustaría explicar para qué tomarse el trabajo de hacer un viaje por los senderos del árbol, ¿no? ¿Qué es lo Ujú, que nos va a aportar a nuestra vida el viajar por los senderos? ujú, Mira, en realidad lo que sucede es que este es un símbolo que está, como todos los símbolos realmente serios, es parte de nuestro ser interno. El árbol de la vida lo tenemos formado en nuestro, digamos, cuerpo etérico, en nuestro cuerpo simbólico. Y cuando lo recorremos, simplemente lo que estamos haciendo es, como en un espejo, generando esa atracción para activar ciertas partes interiores, ¿no? Eh, Esto es muy fácil entenderlo. ¿Por qué tenemos que recurrir a una parte externa para activar la parte interna? ujú. Entonces, esto eh, lo podemos entender a través del Feng Shui, por ejemplo. En el Feng Shui, eh, cuando tenemos un entorno limpio, eh, sencillo afuera, entonces automáticamente nuestro cerebro digamos, se sincroniza con ese ambiente que estamos, en el que estamos viviendo, y obviamente el cerebro entra en orden, entra en paz, en claridad, etcétera. Esto es lo mismo con los símbolos. Los símbolos tenemos que trabajarlos externamente para activarlos internamente. Entonces, el viaje por los senderos en el árbol en realidad representa un camino hacia nuestro subconsciente. Esto es lo que representa realmente el caminar por el árbol de la vida. Es profundizarnos en nuestro mundo interior, pero tenemos que hacerlo en otro lenguaje, no en un lenguaje eh, literal como lo estamos hablando y lo estamos entendiendo, sino en el lenguaje simbólico. Y el lenguaje simbólico está representado por símbolos, digamos, por gráficas, por eh, eh, pinturas, una serie de cosas, ¿no? Que son los que entiende nuestra parte subconsciente. Si quisiéramos hacer un viaje al sendero a través de nuestra mente consciente, pues nos confundiríamos porque son dos idiomas diferentes, la parte subconsciente y la parte racional. Entonces, ¿qué es lo que nos da este sendero? Por ejemplo, son 32 senderos en el árbol de la vida. Claro, Y empezaremos, siempre tenemos que empezar en el último, el terrestre, que es este Malhut, que es la parte sí, baja del árbol de la vida, que representa lo físico, la tierra, todo lo que es eh, físico, pero al mismo tiempo nos vamos a adentrar a este sendero que nos lleva de Malhut a Yesod. Yesod claro. ya es la parte psíquica, ¿no? La parte subconsciente. Aquí hay algo fundamental que me gustaría agregar, que es que Sí.
está el sendero que lleva de Malhut a Yesod, y esto también se puede trabajar con la carta del tarot, como lo venimos mencionando. Y fue Eliphas Levi, ¿no? El que dijo que se relacionaba una letra hebrea a cada carta del tarot, ¿no? Sí, Y este es un, efectivamente. claro, y esto se acepta en el sistema moderno de trabajo de sendero y funciona bastante bien. ¿Tú cómo lo ves eso? Porque hay gente, por ejemplo, que tiene una resistencia frente a eso. Bueno, hay que acordarnos que las cartas del tarot fueron diseñadas por iniciados que conocían muy bien la parte interna, la parte psíquica, y están hechos precisamente para desarrollar ciertas habilidades, cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el loco, vamos a decir, el loco es la energía ilimitada, ¿no? Es todo a lo que puede uno conectarse, no hay límites. El mago es el concretar esa energía y bajarla a la tierra para realizar este, pues nuestros deseos, nuestros proyectos, etcétera. Y así cada una de las cartas del tarot tiene una función para desarrollar ciertas habilidades internas. Y esto lo que hacíamos en Bota, fue donde yo estudié más bien el tarot, es que tú visualizabas la carta durante 5 minutos y entonces ahí es cuando te conectas internamente con todo el sentido de la carta. Y esto lo haces por un periodo de una semana más o menos y te va desarrollando estar el contacto con la carta, con toda la simbología, con todas las figuras, las letras, los planetas inclusive que tiene cada carta, te conecta con un estado interior y te desarrolla ese estado interior. Pero aquí en el árbol de la vida como tal, usas la carta del sendero, usas la carta del tarot para entrar al sendero. Entonces, ahí también está toda la simbología de la carta, pero es como la puerta de entrada al sendero. Sí, le quería preguntar, ¿cómo fue su primera experiencia, por ejemplo, fuerte, o una experiencia significativa, quiero decir yo, en relación al trabajo del sendero? Bueno, sobre todo, esto de lo que se trata es de que conectes con tu ángel guardián. Entonces, esa experiencia es la que a mí me ha durado por muchos años y me guía en mi vida, en mis pasos, ¿no? Lo siento, eso es la experiencia que he tenido en este sendero, ¿no? Eh, en otros senderos, por ejemplo, en el de Yesod, pues es la parte psíquica, la parte del poder aterrizar proyectos, el poder aterrizar cosas que uno tiene como metas y objetivos en la vida a través de la subconsciencia, a través de hacerlos reales primero allá y luego bajan acá de una manera impresionante, ¿no? Sí, y también hay otra cosa interesante que es que está la relación de la correspondencia, la característica con la carta, con la característica de la letra hebrea, o en este caso también asociada a un planeta, elemento, signo zodiacal, ¿no? ¿Qué comentario, por ejemplo, podría decirnos sobre esta relación y correspondencia? Porque, como te digo, hay gente incluso que no está tan de acuerdo, incluso que cambia las correspondencias. Te fijas, por ejemplo, el loco, por ejemplo, ponerlo en otra letra hebrea y por lo tanto en otro sendero y así. No, esto está perfectamente estudiado, digamos, ¿no? Está perfectamente, no es una teoría, sino que es la experiencia de, de explorar, de alguien que tuvo la capacidad de explorar en su parte interior y conectarse con esa energía. Mira, por ejemplo, aquí en el primer sendero, la carta del tarot por la que se entra al sendero es el mundo. Y el mundo tiene como Claro, símbolo la letra Tau. claro.
Entonces el Tao es una cueva, digamos, ¿no? El Tao es una cueva, pero también es restrictiva. Entonces, cuando te vas adentrando en todo el simbolismo del sendero, vas viviendo el simbolismo de la carta, el simbolismo de la letra en cada una de las escenas. Es decir, tú llegas, la letra, pues nada más vamos a ver un trazo, ¿no? Pero cuando entras al sendero y empiezas a ver todos los significados que te los va a dar el sendero como en una comedia, digamos, en una parte viviente, en una escenografía viviente, es cuando empiezas a entender cuál es tu relación con la letra, con la carta y con todo lo demás, ¿no? Esto, obviamente, de lo que se trata es de hacer un viaje a tu interior, a tu parte psíquica. Entonces, en este primer viaje vas de la parte material y luego llegas a la parte de Yesod, que es la parte psíquica, pero no se recomienda que recorras dos senderos el mismo día, ¿no? Sino que es un sendero que es bastante complicado y después es bastante complicado digerirlo y luego después entrar a cuando uno esté listo, que uno sabe cuándo está listo para empezar a recorrer el otro sendero. Pero hay Sí, una simbología muy interesante desde que entras, desde que te preparas para entrar. Entonces, aquí lo que hay que ver es que entras a esta puerta y entonces te encuentras un altar de doble cubo con con un recipiente con una llama, eh, que es la que realmente a llevar en tu corazón durante todo el viaje del sendero. Entonces, esto, por ejemplo, te voy a describir un poco cómo sería el viaje, ¿no? Estamos afuera de una pequeña cueva en la que cuelga la cortina, nos hallamos a la altura de la pendiente de una montaña. A nuestro alrededor el terreno está lleno de rocas que cruzan senderos mal definidos. Detrás de riscos se eleva abrupto hasta la cumbre de la montaña y abajo vemos una tierra desértica, que esto es parte de la simbología de todo esto, cubierta de algunos matorrales, árboles y otras cosas, ¿no? Eh, como el sol se está poniendo y tenemos por delante un largo camino, empezamos a bajar por el sendero. Resbalándonos en ocasiones, pasamos junto a rocas de extrañas formas esculpidas por vientos. Y entonces te vas yendo por todo este camino hasta que llegas realmente a una cascada donde atrás hay una cueva, que es en realidad, aquí es donde ya se simboliza la letra hebrea, el Tau, la cueva y la restricción. Y aquí es donde ya vives toda una experiencia. Hay dos formas de hacerlo. Una de ellas, por ejemplo, la que propone un simbolismo cabalístico muy elemental, es que todos estos símbolos tú los empiezas, la simbología no cambia, ¿no? Ni la de entrada, ni la de sendero, ni los colores, ni todo lo demás. Pero hay una donde tú recorres el camino solo. Por ejemplo, entras, visualizas la carta del mundo y entras al sendero y entonces lo empiezas a recorrer y tú te empiezas a imaginar toda la simbología, los colores, los prados, los trigales, una serie de cosas. Y cuando sientes que vas a medio camino, te topas con la letra hebrea del sendero, en este caso Tau, pero esto es como porque tú lo intuyes que ya llegaste al medio del camino y de ahí sigues caminando con toda la simbología hasta llegar a la puerta de Yesod, donde está otro altar, pero ahí te regresas. Y entonces, en el regreso de este camino, vuelves otra vez a Malhut, que en realidad, en todos los viajes del sendero siempre vuelves a Malhut. Y hay una razón para hacerlo, porque todo lo que
tengas en ese mundo etéreo, tienes que materializarlo. Tienes que regresar a Malhut a materializarlo. Entonces, una de las simbologías del sendero, de hacerlo de la otra manera, con una, digamos, una escenografía, está relacionada, por ejemplo, con, bueno, aquí lo que sucede es que estamos en un templo, digamos. Entonces tenemos 3 paredes. En la pared oriental hay 3 puertas de roble sin asidero ni cerraduras. Delante de las puertas hay 2 pilares que van desde el suelo al techo. Al ponernos ante ellos vemos que el pilar de la izquierda es de ébano y el de la derecha de plata. Ambos rematan en un capitel con unas granadas talladas y doradas. En el centro del templo hay un altar compuesto por un doble cubo de madera negra y pulida. Esta cubierta con un paño de lino, ¿no? Sobre él se hallan esparcidas algunas espigas de trigo, que es un poco el simbolismo que vamos a tener durante el sendero. Sobre el altar hay un cuenco de cristal oscuro en el que arde una llama azul. Esa luz debe encontrarse en todos los altares de los misterios, con independencia de la tradición que se siga, ¿no? Entonces, esta llama la vamos a llevar en el corazón. Entonces, tras el altar está de pie la figura de Sandalfón. Sandalfón es el arcángel de Malhut. Entonces, mira, es muy interesante esto, porque cada sendero, cada parte psíquica tiene un guardián, y ese guardián es el que te tiene que dar el permiso para entrar al sendero, ¿no? No es cosa de que tú decidas tocar la puerta y entrar y te metes, ¿no? Es un hombre joven de pelo rizado y oscuro, entretejido con racimos de uvas y hojas de vid, que es un poco también el simbolismo de eso. Bueno, nos hallamos de pie ante el altar, preparándonos para el viaje que tenemos por delante. Sandalfón se dirige entonces hacia la puerta central y traza en el aire, esto es muy interesante, una estrella de 5 puntas. Queda colgada y llameante durante unos momentos y desaparece, luego formando sobre la puerta una cortina que representa la carta del mundo, de la baraja del tarot. Se vuelve más brillante y se convierte en una puerta tridimensional hacia el sendero 32. Y entonces ya caminamos entre los pilares mientras la danzarina queda inmóvil, o sea, la danzarina que está en la carta del tarot rodeada de un óvalo, inmóvil dentro de su corona de hojas, y nos adentramos en el torbellino de color. Entonces entramos a un torbellino de color, nos encontramos en un prado que brilla por las flores a la izquierda, y hay un bosque a la derecha, campos de trigo punteados por el rojizo de las amapolas. Ante nosotros del prado desciende una pendiente hacia un pequeño río, en el que hay unas piedras blancas y planas, y del otro lado hay una cascada que forma una laguna. Entonces, por la derecha oímos, esto también es interesante porque viene formando parte de esta simbología del sendero. Por la derecha oímos unos lamentos y vemos un grupo de mujeres que se aproxima a través del campo de trigo. A su cabeza va una mujer de belleza madura, alta y de buen pecho, pero con el dolor en su rostro. Lleva el pelo largo, suelto y enmarañado, y se apoya a cada lado de otra mujer. Cuando ella pasa, la tierra se marchita y muere. Esto es lo interesante de esto, ¿no? Que a su paso todo muere, ¿no? Y ha dejado ya tras ella los campos agotados. Preguntamos a una de las mujeres del grupo lo que ocurre y nos dice que la diosa Deméter está buscando a su hija, la cual ha sido raptada por el hermano de Deméter, Hades, el señor del submundo. Mientras ella busca la tierra, se queda sin los cuidados y todo muere. Se aleja de la distancia y nosotros bajamos hasta el río y lo cruzamos. Esto es interesante porque es toda es la leyenda esta de
de Hades, ¿no? De Demeter, que bajas, que haces, es un viaje al fondo del infierno, ¿no? Claro, Entonces, aquí, para no profundizar tanto, lo que sucede es que entras a una cueva donde hay un río y ahí te piden, Sandalfón en el principio te da, cuando le pides permiso para entrar y te deja entrar, te da 2 monedas de plata. Y estas 2 monedas de plata te las van a pedir en ese río, te van a pedir una de las monedas de plata para que te crucen en la barca del río, de la cueva, hasta el otro lado. Entonces, en esta claro. primera parte vas a desarrollar impresionantemente la característica de la visualización creativa, porque vas a ir imaginándote todas estas formas, todos estos personajes, eh, y después se te quedan ahí, ¿no? Se te queda toda esta leyenda y en el transcurso de los días, a veces en sueños, se te van revelando cosas, ¿no? Se te van revelando los esfuerzos que hacen, porque ahí cuando llegas a la cueva y pasas, hay unas manos que te piden ayuda para salir de ese mundo, ¿no? Entonces ahí también empiezas a profundizar un poco en tus taras, digamos, en tus problemas psicológicos y se te va como que revelando la manera de eliminarlos y salir adelante de ellos, ¿no? Entonces, eh, Mm. el tarot es muy interesante porque también, antes de entrar al sendero, sería muy interesante también ponerte en contacto con la carta del mundo, visualizarla, meditarla, ver toda su simbología, leer su simbología, pero sobre todo visualizarla durante 5 minutos, por ejemplo, unos 3 días antes de que vayas a iniciar un viaje en el sendero. Por otro lado, también la letra hebrea, también hay que eh, meterse a su simbología. Y entonces, cuando ya tienes la simbología y tienes claro más o menos la interpretación de la carta del mundo y de la letra hebrea, en la medida que vas recorriendo el sendero, van tomando sentido sus símbolos y digamos, la parte de recorrido del camino que estás haciendo. Y entonces es cuando te das cuenta que nada de esto está fuera de ti, sino que todo Mm. esto está dentro de ti, pero tienes que abordarlo desde otro punto de vista, desde otro lenguaje. El Claro, lenguaje. Ujú. ahora esto también tiene que ver con los mundos astrales. Sí, desde luego. Claro, esto se podría asociar muchísimo a lo que hoy también se llama como viaje astral, ¿no es así? Sí, completamente. De hecho, lo que estás haciendo es un viaje astral. Mm. Cuando ya cuando ya estás bien compenetrado en este sendero y en el simbolismo, pues en realidad sí te despegas, ¿no? Te despegas un poco. Mira, es como decía Jacques Bergier en El Retorno de los Bruce, hay otros mundos, pero están en este, ¿no? Entonces, Mm. a veces te encuentras con esos mundos dentro de ti y estás viendo que no eres solamente carne y hueso, sino que eres otras energías y que puedes comunicarte con esa parte de tu ser, que son otras energías en las que puedes empezar pues a desarrollarlas, ¿no? ¿Y para qué nos sirve todo esto? Pues obviamente que tenemos que evolucionar conforme va evolucionando el planeta. Sí, Jaime, así es, perfecto. Yo te quiero agradecer tu conocimiento y sabiduría que hayas compartido y por tener otro programa aquí en Archivos Saeter. Vamos a hacer otro sobre bineurales. Así que Ah, muchas gracias, Jaime. al contrario, gracias a ti y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Y si hay alguna Per- inquietud por profundizar un poco más en todo esto,
pues te mando a ti información para que la puedas difundir sobre todo esto, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Te lo agradezco muchísimo y también agradezco a todas las personas que han seguido hasta el final. Vamos a dejar aquí contacto para que puedan contactar a Jaime, también pueda adquirir sus libros. Así que muchas gracias, les mando un abrazo gigantesco. Esto fue Archivos Aether, hasta la próxima. Hasta luego. Desvela lo oculto. Únete a la membresía de Archivos Aether y ten la posibilidad de ir más allá de tus conocimientos.